Pero ahorita estoy en una computadora que justo no le sirve la cámara. Pero bueno, ya me mudaré poco a poco a la que sí funciona la cámara. ¿Y cómo ha estado su semana? ¿Cómo van? Tranquila hasta ahora, tranquila, todavía no empezamos tan de lleno. Ha sido como pura presentarnos con los profes y así. Ok. ¿Y cuál es hasta ahorita lo que han visto de que creen que, o creen que pudiera ser su materia más pesada? Análisis numérico, ¿Con Givan? sí, Es la que les da Givan, ¿verdad? sí, sí, sí. ¿Por qué creen que les hizo suponer que podría ser la más pesada? ¿Lo está viendo como reto o qué? ¿Quién? No, 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 claro que no, claro que no. No, Nada, no es cierto, no es cierto. Broma. pero a ver qué les hace pensar. Pues porque ya nos ha dado clases antes el maestro Iván y Ajá. más o menos, o sea, si te organizas bien, pues sí, acabas todo, ¿no? Pero pues sí está medio pesadillo de repente, así de que las tareas o así, de que creo que esta vez van a ser dos en todo el semestre, entonces, pues sí, como de ir a paso lento pero constante. ¿Dos tareas solo en el semestre? Sí, pero pues es que sus tareas son de, ay, no supe si eran ejercicios o páginas, pero de que siento tantos páginas, algo así. Ok. O sea que te la deja con un mes de antelación y ya la vas haciendo. Ajá. Ok. A ver, vamos a ver. No les expliqué, yo ya los iba a poner a hacer ejercicios, pero no vimos nada sobre el programa, ¿verdad? Solo hubo presentación. Ok. Entonces, a ver, vamos a empezar. Este documento no se los he mandado porque apenas no lo mandaron. No sé si a ustedes les hayan comentado que la materia de circuitos es departamental. Ahorita, debido a las situaciones de la pandemia, pues eso se ha perdido un poco y pues de alguna manera, como todo esto también es incierto, pues no podemos decir al 100% o asegurar que va a ser, ¿cómo se llama? Departamental. Sin embargo, o sea, departamental se refiere a que todos llevamos el mismo libro, todos hacen las mismas tareas, todos vemos los mismos temas y todos, absolutamente todos, aplicaban o presentaban el examen a la misma hora y en el mismo lugar. Y esto incluía a Campus Aeropuerto, a CU y a San Juan del Río. Entonces, todos los maestros que dábamos la materia de circuitos, nos juntábamos el mismo día del examen, elaborábamos un examen, el que incluía 3 ejercicios, y todos los juntábamos hace muchos años, bueno, ni tantos como unos que serán, unos 4 años, todos se reunían en el biotecnológico, en el cuarto piso del biotecnológico, donde está el auditorio. No sé si lo ubican, el auditorio el que está casi sobre 5 de febrero. Sí, Y ahí, lo que se hacía era, se llenaba el auditorio de butacas, de mesas y de todo para, para que hicieran su examen. Pero bueno, poco a poco ha cambiado, ya después eso generaba mucho estrés en los alumnos, entonces se cambió y se comenzó a dividirlos en salones, pero bueno, después con esto de la pandemia, pues eso tuvo que cambiar un poco.
Entonces, en esta ocasión, nosotros vamos a seguir las reglas del departamental hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer el mismo examen que ellos. Pero vamos a seguir los mismos ejercicios, los mismos libros y todo. Y vamos a tratar de apegarnos a las fechas que vienen programadas para los exámenes. A ver, aquí está. Sí pudieron revisar el material, no el contenido, sino que sí estuviera, de que sí lo pudieran abrir. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar en este semestre? Vamos a ver un libro de análisis de circuitos, que es el que ya tienen ustedes, es la versión en inglés. Si ustedes tienen la versión en español, no hay ningún problema. De hecho, los ejercicios son... Dime el documento. Qué raro. Ay, no viene el documento. ¿Sí? No viene. Pero bueno, ya sé de dónde lo puedo sacar. Vamos acá. Ay, no están aquí tampoco. A ver, denme un segundo. Ay, no lo encuentro. A ver, déjenme ver acá. Ay, no está. Pero hay otra opción. Ok, aquí está. Ya lo encontré. Entonces,
Aquí está. ¿Sí pueden ver el documento? No, se ve en negro. Como que está cargando, no sé. Ok. Ustedes me dicen cuando ya lo vean. Ok, a ver, déjenme dejar de presentar, volver a presentar, una ventana. Ya, ok. Bueno, entonces estas son las reglas del curso departamental de circuitos. Les digo, vamos a ajustarnos a todo, pero no necesariamente a los de las fechas de los parciales, porque para mí creo que lo más importante es la seguridad y la integridad de los alumnos. Entonces, hasta cierto punto, pues sí se me hace como un tanto ilógico exponerlos a venir a hacer un examen cuando las condiciones no están. Entonces, si las condiciones son adecuadas, pues entonces los exámenes serán presencial. Si las condiciones no son las mejores, pues entonces los exámenes seguirán siendo de manera virtual. ¿Ok? Pero bueno. Entonces dice, el libro que vamos a usar es el análisis de circuitos para ingeniería de Kemmerly, la octava edición, que es el que ya tienen encargado ustedes en su classroom. Ajá. Dice, y el 20% equivalentes que se aplicarán serán departamentales. Les digo esto muy probables de la materia, un día antes o el mismo día de la aplicación. Entonces, aquí vienen fechas tentativas de cuándo se realizarán los parciales. El primer parcial, 24 de septiembre, segundo parcial, 29 de octubre, tercer parcial, 26 de noviembre y el examen final, el 10 de diciembre a las 9 de la mañana. Obviamente, pues estas fechas, digo, solo son tentativas. El horario también no necesariamente tiene que ser ese, sino nos ajustaremos a nuestro horario de clase. Dice, la fecha de los exámenes parciales se confirmarán previamente de acuerdo al avance de cada grupo. Los cursos se iniciarán de manera virtual, pero en caso de que el semáforo cambie y las clases se impartan de manera presencial, los horarios de los exámenes se ajustarán para tener disponibilidad de los salones. Bueno, eso es lo que más nos importa. Dice, el contenido del curso se evaluará en 3 exámenes parciales. El primero abarcará los capítulos 2, 3, 4 y 5 del libro que ya les había comentado. Entonces, si nosotros vemos el libro que les mandé, nos podemos dar cuenta que los capítulos 2, 3 y 4 equivalen a los siguientes temas. A ver, voy a proyectar toda mi pantalla mejor. Acá está. Entonces, este es el libro que nosotros vamos a ver y nos dice que el primer parcial equivale al capítulo 2, 3, 4 y 5. Entonces, nos vamos a nosotros a enfocar el capítulo 2, realmente no tiene mucho que ver,
¿no? O sea, no nos metemos mucho a profundidad. ¿Y qué vamos a ver en este capítulo 3? Análisis nodal y análisis de mallas. ¿Ustedes vieron algo con el maestro Gil? ¿Sí o no? No. ¿No? Bueno. El análisis nodal, hacia grandes rasgos, el análisis nodal nos dice que todas las corrientes que entren a un punto tienen que ser igual a 0, o que la sumatoria de los elementos activos es igual a la sumatoria de las corrientes de los pasivos, es decir, todo debe de tender al equilibrio. Y un nodo, vamos a ver que un nodo es un lugar o un segmento en un circuito en el que coinciden dos o más elementos conectados. También vamos a ver análisis de mallas, esto aquí es un análisis nodal. Vamos a ver análisis de mallas, es decir, análisis de trayectorias cerradas. Vamos a ver ejercicios tanto con fuentes independientes como con fuentes dependientes. Vamos a ver también sumatorias de fuentes de voltaje, sumatorias de fuentes de corriente, sabiendo que cuando las fuentes de voltaje están en serie se pueden sumar de manera algebraica. Cuando las fuentes de corriente están en manera paralela, estas también se pueden sumar de manera algebraica. ¿Qué vamos a ver? Divisores de voltaje, divisores de corriente. Vamos a ver cómo se comporta el voltaje en un circuito en serie, cómo se comporta la corriente en un circuito en paralelo. ¿Por qué los circuitos de voltaje siempre se hablan en serie? Porque en serie el voltaje es diferente, pero en paralelo el voltaje es el mismo. Entonces no podemos hablar de un divisor de voltaje en paralelo porque el voltaje siempre va a ser el mismo. No podemos hablar, por otro lado, de divisores de corriente en manera serial. ¿Por qué? Porque la corriente en serie siempre es la misma. Entonces, en paralelo es cuando la corriente, vamos a tener diferentes corrientes en los diferentes circuitos. Esto es prácticamente lo que viene en el capítulo 3. Estos son los ejercicios que vienen propuestos en el capítulo 3, y de estos ejercicios son de los que ustedes tienen que sacar la tarea. Capítulo 4, análisis nodal, análisis de mallas. Aquí lo vemos. Y estos son los ejercicios que les proponen para las tareas. Y finalmente, en el ejercicio, en el capítulo 5, nosotros vamos a ver transformación de fuentes, el principio de superposición. ¿Qué dice el principio de superposición? Dice que cuando nosotros tenemos un circuito conectado con diferentes fuentes independientes y dependientes, nosotros podemos hacer el análisis de un circuito considerando que todas las fuentes trabajando al mismo tiempo, o analizar el circuito poniendo o dejando únicamente una fuente mientras elimino las demás, y después voy a sumar los resultados parciales que tenga del circuito, y el resultado tiene que ser el mismo cuando lo analizo con todas las fuentes o cuando lo analizo por la interacción de cada una de las fuentes de manera particular. También aquí nos dice que se va a incluir la transformación de fuentes, es decir, cómo puedo yo pasar de un circuito que tiene puramente fuentes o que tiene fuentes de corriente, transformarla a una fuente de voltaje obteniendo un circuito equivalente, o si tengo una fuente de corriente, cómo convertirla en una fuente de voltaje para facilitar su análisis. El teorema de Thevenin y el teorema de Norton, que nos dice que cuando nosotros tengamos un circuito, en realidad podemos reducir todo ese circuito a únicamente una fuente de voltaje conectada en serie con una resistencia, a la cual llamaremos voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin, o
reducir todo ese circuito a únicamente una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. A esta fuente la llamaremos corriente de Norton y a esta resistencia, resistencia de Norton. Después veremos un tema que se llama máxima transferencia de potencia, que es cómo determinar el valor de una resistencia de carga, de tal manera que toda la potencia que pueda generar la fuente, entendiéndose potencia como el resultado de la multiplicación del voltaje por la corriente que proporciona una fuente. La potencia es importante porque es la energía que necesita un equipo para poder trabajar. Entonces, vamos a ver cómo calcular esa resistencia para obtener esa máxima transferencia de potencia. Y también vamos a ver transformaciones delta y estrella. Estos temas aquí se los pongo como están en capítulos, aunque los vamos a ver generalmente todos seguimos la secuencia que viene en el capítulo, a excepción de unos cuantos, como por ejemplo al inicio a mí me gusta ver la transformación delta estrella, transformación de fuentes, y bueno, series y paralelos, para que pues ustedes se acostumbren a identificar cómo es que están conectados los elementos en un circuito y eso les facilite el análisis. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Bueno, dice, el segundo capítulo incluirá el segundo parcial incluirá los capítulos 6, 7 y mitad del 8. Entonces, ¿qué vamos a ver en el capítulo 6? En el capítulo 6, nosotros vamos a ver amplificadores operacionales. Los amplificadores operacionales son unos circuitos integrados, es decir, es un componente que está formado por diferentes elementos electrónicos para cumplir una función. En este caso, como su nombre lo indica, pues una de las principales aplicaciones que tiene un amplificador operacional, pues es amplificar una señal de voltaje. Y decimos principalmente porque no necesariamente lo tiene que hacer, ni necesariamente es la única función que tiene. Ya que vamos a ver a lo largo de este capítulo que existen configuraciones como amplificador inversor, amplificador no inversor, sumador, restador, integrador, diferenciador y comparador y seguidor. Entonces son las diferentes configuraciones que vamos a ver. Vamos a hacer el análisis de cada uno de estos circuitos para obtener las fórmulas que representan estas configuraciones. Vamos a hacer unos ejercicios y vamos a ver pues cuándo sería conveniente utilizar una configuración o cuándo sería conveniente utilizar otra configuración. Los componentes electrónicos muchas veces se hacen ciertas suposiciones para su análisis con la finalidad de simplificar los cálculos o los análisis o para entender de una manera más simple cómo funcionan estos componentes. Entonces, generan elementos ideales. Entonces, en este capítulo nosotros vamos a hacer el análisis considerando primero el amplificador como un ideal, es decir, como un componente perfecto que no tiene pérdidas, que no tiene mayor problema, pero también haremos un análisis de cómo se comporta o cómo sería el análisis de estos circuitos cuando los consideramos como elementos reales, es decir, cuando analizamos de manera interna qué elementos tiene un amplificador operacional. Y con esto podemos entender por qué no representa un mayor problema considerarlo ideal.
Eso es básicamente el capítulo 6, que es su unidad número 2. ¿Qué vamos a ver en su capítulo 7? Vamos a ver capacitores e inductores. Esto me imagino que aquí sí ya conocen un poquito más porque su profe Gil ama y adora a los capacitores, ¿cierto? ¿Verdad que es obvio su amor por los capacitores? Entonces, yo me imagino que aquí ya saben un poquito más, por lo menos ya saben cómo reducir capacitores e inductores en serie, en paralelo, cómo es el comportamiento de la corriente y del voltaje en un capacitor o en un inductor, porque generalmente en un capacitor lo que más nos importa es el voltaje que se almacena y en un inductor la corriente que se genera. Entonces vamos a ver eso, capacitores, inductores, serie paralelo. Vamos a ver cómo se comporta o cuál es el comportamiento de un capacitor cuando está conectado con una fuente directa, es decir, con una fuente que no está cambiando ni su polaridad ni su intensidad, o su magnitud. Y vamos a ver también, a retomar un tema visto en el capítulo 6 de amplificadores operacionales, porque vamos a ver configuraciones que involucran amplificadores operacionales y capacitores, amplificadores operacionales e inductores. Y finalmente también nos incluye mitad del capítulo 8. ¿Hasta dónde nos incluye el capítulo 8? El capítulo 8 vamos a ver circuitos RL, es decir, circuitos que están formados únicamente por resistencias e inductores, circuitos RC, es decir, circuitos que tienen capacitores y resistencia. Vamos a ver la respuesta natural de los capacitores y de los inductores, el tiempo de carga y el tiempo de descarga de los inductores y de los capacitores, y cómo determinar las condiciones iniciales en la respuesta de un circuito. Es decir, vamos a ver hasta el subtema 4 de los circuitos RC. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Y finalmente, en el tercer parcial que vamos a ver, bueno, el tercer parcial nos dice que es la segunda mitad del capítulo 8 y el capítulo 9. Estos temas, o sea, lo más pesado se puede decir en cuanto a tiene menos, y el tercer parcial pues es el más pequeño. ¿Qué vamos a ver en el tercer parcial? Pues bueno, el análisis de circuitos con funciones escalones. Vamos a ver cómo se comporta, cómo nos afecta la función escalón, la respuesta de un circuito RC y un circuito RL. Y en el capítulo 9, que sería nuestro último capítulo, vamos a ver ya aquí circuitos RLC. Es decir, circuitos de segundo orden que están compuestos por resistencias, inductores y capacitores. Aquí en este capítulo en particular vamos a mezclar un poquito lo que vean ustedes con G-band. Con análisis. Aquí vamos a ver circuitos amortiguados, subamortiguados y críticamente amortiguados. Respuesta natural, respuesta forzada, condiciones iniciales y todo eso. Entonces aquí sí se mezcla mucho con lo que van a ver con G-band. No es cierto.
¿A ustedes ya no les da el maestro, no les dio el maestro Puga? No, maestra. Puga, ¿no se acuerdan que hay una materia de matemáticas que llevan en tercero? ¿Cuál es? Ecuaciones diferenciales. Ándele, esto se ve, aquí vieron en ecuaciones diferenciales, ¿no? Circuitos amortiguados, subamortiguados y críticamente amortiguados. Sí, Ajá, así, es que como a veces todavía se me olvida que circuitos ya no está en tercero, que ustedes ya son de cuarto. Pero bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda de los temas que vamos a ver? Por el momento no. Ok, bueno, entonces vamos a brincarnos hasta este punto, hasta el punto 8. Dice, los ejercicios que conformarán las tareas serán los ejercicios 2, 4, etc, etc, etc. Es decir, ¿cuál seguiría? 2, 6, 10. 12, 14, 16, 18. Ajá, serían 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, etc. hasta terminar el libro. Es decir, ustedes para su primer parcial tendrán, les voy a perdonar el capítulo 2. Ustedes para la tarea del primer parcial me tendrán que entregar los ejercicios 2, 6, 10, 14, 18, 22, etc, 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 hasta terminar el capítulo del 3, del 4 y del 5. ¿Sí? ¿Queda claro o no? sí. Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el capítulo 3, los ejercicios llegan hasta el 63. Entonces, ustedes tendrán que ver de todos estos ejercicios cuáles son los que les toca. Igual lo mismo, capítulo 4, capítulo 5. Para el segundo parcial van a hacer lo mismo, los mismos ejercicios para la tarea, pero ahora del capítulo 6, 7 y de la mitad del 8. El mitad del 8 más o menos llega hasta el ejercicio 40. Entonces, hasta ahí ustedes considerarían que terminan los ejercicios del parcial 2, el 40 del capítulo 8. Y para el capítulo 9 sería a partir del 40 y todos los del capítulo 9. Ahora, si ustedes se fijan, dijimos que el examen equivale al 80% y las tareas equivalen al 20%. Entonces, si nosotros sumamos estos porcentajes, pues ahí ya habría el 100% de una calificación. Sin embargo, esta materia lleva laboratorio. Entonces, en realidad, el laboratorio también se tiene que calificar. Por lo que aquí sí incumplimos un poquito la regla en el sentido de que la materia no va sobre una calificación de 100, sino sobre una calificación de 110. Ahora, ¿cómo vamos a calificar el laboratorio? Dice, para exentar el curso, es decir, para no presentar examen final, ustedes es necesario que tengan en promedio 6. ¿Qué quiere decir? Que ustedes necesitan tener al menos un 4 en el examen, es decir, sacar un 5 en el examen. Ustedes sacan un 5 en el examen, pero el examen equivale al 80%, entonces 5 por 0.8 me da un 4. Y le tengo que sumar las tareas. Si ustedes entregaron todas sus tareas en tiempo y forma, pues ustedes tendrían sus 2 puntos de tarea. Entonces, 4 que sacaron en el examen más 2 de sus tareas tendrían un 6. Así es como se saca la calificación de un parcial.
Ajá. Pero dice que para que ustedes eviten el presentar el examen final, es necesario que tengan al menos 6 de promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que a lo mejor en el primer parcial les fue muy mal. A lo mejor en el primer parcial sacaron un 3. Entonces, si sacaron un 3 en su examen, que equivale, pero el examen equivale al 80%, entonces sería 3 por 0.8 serían 2.4. Y ustedes entregaron todas sus tareas. A ver, vamos acá, porque si no, como que se me pierden. Vamos a suponer que ustedes sacaron en su primer parcial. Les fue muy mal porque estaban nerviosos, desconcentrados, fueron muchos temas, no entendieron nada, etc, etc. Sacaron ustedes 3 en su examen, pero su examen equivale al 0.8. Entonces, en realidad, ustedes tienen un 2.4. Pero ustedes entregaron todas sus tareas en tiempo, en forma, todos sus ejercicios estaban correctos y estaban completos, y ustedes sacaron un 10 en sus tareas. Entonces, las tareas equivalen al 20%. Las tareas equivalen al 20%, entonces tienen 2. Esto quiere decir que su calificación del primer parcial pues fue 4.4. Entonces, aquí muchos los que dicen, ay, no, pues es que ya ni para qué entro, no sé qué, ya no voy a pasar. No, porque recuerden que para evitar el examen final dice que tiene que ser una calificación promedio de 6. De tal manera que ustedes le ponen mucho esfuerzo y en su segundo parcial ustedes sacan un 8 en su examen, el cual equivale a un 6.4. Y lo mismo, ustedes entregaron todas sus tareas en tiempo y forma, entonces tienen el 20% de sus tareas y eso equivale a 2. Eso quiere decir que en este segundo parcial su calificación final sería de 8.4. En el tercero, a lo mejor no les fue tan bien porque se confiaron y sacaron un 6, lo que equivale a una calificación total de 4.8. Pero siempre fueron muy cumplidos con sus tareas, entonces tienen también sus 2 puntos de las tareas. Entonces, ustedes tienen en este tercer parcial 6.8. Entonces, vamos a ver su calificación promedio. Su calificación promedio sería 4.4 más 8.4 más 6.8. Esto es igual a 19.6. Entre 3. Ay, aquí ya no me lo quise. Bueno, ¿cuánto da? 6.53. 6.53. Esto quiere decir que como su promedio fue mayor a 6, ya no presentan el examen final, a pesar de que el primer parcial lo reprobaron. ¿Queda claro lo de las calificaciones? Okay. Dígame. ¿Ah, sí? Ok. No, dije que sí. Ajá. Ok. Bueno, entonces, ya ahí ustedes ya evitarían el examen final.
Si de plano en todos les fue mal y no alcanzaron este 6 de promedio, pues entonces sí tienen que presentar su examen final. Y en el examen final, aquí sí, independientemente de que a lo mejor ustedes pasaron uno, no sé, pasaron aquí un parcial muy bien, pero los otros lo reprobaron y entonces no alcanzaron el 6 de promedio, pues no importa cuántos parciales hayan pasado, el examen final es de todo. Primero, segundo y tercer parcial. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ya alcanzaron su calificación final, ya no tienen que presentar el examen? Aquí es donde entra el laboratorio. A esta calificación final, que es aprobatoria, porque ya es mayor a 6, nosotros le vamos a sumar lo que hayan sacado en laboratorio. Si ustedes todas sus prácticas las entregaron en tiempo, en forma, con todo lo que se les pedía, asistieron, tuvieron la asistencia 100% al laboratorio, pues entonces el laboratorio les puede dar un punto adicional. Entonces su calificación final sería bueno, no me la quiere dar, pero sería de 7.533. Pero recuerden que el sistema no deja poner calificaciones con decimales. Entonces, esta calificación se redondearía a 8. ¿Qué es lo que no se puede? No se puede que ustedes digan, es que mi calificación promedio de los parciales fue de 5.5 más uno de laboratorio, es igual a 6.5. Esto no se vale. No se vale considerar que la calificación promedio es con el laboratorio. No. Ustedes tienen que alcanzar su 6 limpio con puras tareas y con puros exámenes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Sí. Ok. Bueno, vamos a ver qué más nos dice el documento. Bueno, el reglamento, y ese ya no es el reglamento de la materia, sino el reglamento de la facultad, establece que para poder acreditar una materia es necesario acreditar el laboratorio. Entonces, no importa que ustedes hayan obtenido aquí un promedio arriba de 6, no importa que ustedes hayan obtenido 10, 20, de la calificación que ustedes quieran, si no pasan el laboratorio, no pueden acreditar la materia. ¿Entendido? Bueno, no sé si tengan ustedes alguna duda. ¿No? No, la verdad es que no, todo claro. Ok, bueno, entonces, si no tuvieran alguna duda, aquí le dejaríamos y nos veríamos el miércoles. ¿Está bien? Sí, un manual de prácticas que ya, según yo, ya le subí. A ver, vamos a ver acá. Vamos. Aquí está. Este es su manual de prácticas.
Entonces, aquí viene, pues bueno, las características que debe de tener su manual de prácticas. Viene, por ejemplo, práctica 1, medición de la resistencia de entrada y de transferencia. Entonces, ¿qué viene en la práctica 1? Aquí viene, bueno, el código de colores de las resistencias, los componentes principales que vamos a ocupar, su lista de materiales, cosa muy importante. Si nosotros vamos a trabajar con simulaciones, las prácticas son individuales. Cada uno tiene que hacer su práctica, cada uno tiene que hacer su reporte. Si nosotros vamos a trabajar ya de una manera presencial o semipresencial, es decir, el chiste es que nos dejen asistir al laboratorio, entonces en el laboratorio nosotros nos reuniremos en grupos de 3 personas y realizaremos las prácticas. Algo muy importante es, estos principios o temas que veamos nosotros en la materia son aplicables independientemente de si tengo un circuito de 10 resistencias, 20 resistencias o 2 resistencias. Todos se aplican. Entonces, aquí en sus listas de materiales, en algunas ocasiones les dicen que manejen resistencias de valores específicos. Si nosotros llegamos al presencial, realmente si no consiguen esas resistencias de esos valores, no importa. Puede funcionar con cualquier otro valor de resistencias. Ya lo único que les pediría es que pues procuren que sus resistencias no sean unas de valores muy, muy pequeños y otras con valores muy, muy grandes, porque pues no va a funcionar. Ajá, porque las resistencias muy grandes van a consumir todo el voltaje y entonces no va a haber voltaje en las resistencias de valores pequeños. En las resistencias pequeñas sí va a haber corriente, pero en las grandes no va a haber. Entonces, como los multímetros que tenemos, pues no todos tienen una muy buena resolución, pues no vamos a alcanzar a ver nada. Ajá. Pero entonces, si es virtual, individual, si es semipresencial o presencial, el chiste es que nos dejen entrar al laboratorio, las prácticas serían por equipos. Ajá. ¿Cómo se van a entregar las prácticas? Bueno, nosotros tenemos nuestros laboratorios que damos que los lunes. Ajá. Si nos volvemos presencial, pues bueno, serían los lunes. Si no, ¿cómo se van a entregar las prácticas? Para realizar sus prácticas, me las tienen que entregar el día que nos toca la práctica en la noche. O sea, por ejemplo, si dejamos los lunes como nuestro día de laboratorio, pues entonces a más tardar el lunes a las 11:59 de la noche me tienen que mandar su práctica. Eso es si es virtual. Si las prácticas las hacemos presenciales, ustedes tendrían 8 días para entregar las prácticas. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros nos reunimos no sé, por decir, el jueves para hacer o el viernes para hacer nuestras prácticas de laboratorio. Bueno, ese día nos veríamos en el laboratorio y a los 8 días ustedes me tendrían que entregar el reporte de prácticas por equipo. ¿Sí me expliqué? Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces aquí les dice cuál es la práctica, les viene un procedimiento, les vienen unas tablas donde ustedes tienen que registrar los resultados. Ahora, si nosotros vamos a trabajar de manera virtual, bueno, aquí generalmente las tablas vienen valores medidos y valores calculados y valores simulados. Ajá. Entonces, si nosotros trabajamos de manera virtual, pues no vamos a poder llenar las 3 gráficas porque no vamos a tener, o no sé si todos tengan acceso a un multímetro y a una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje pudiera ser igual, inclusive un regulador que ya no les sirva, un cargador. Pero bueno, si no tienen, entonces, pues no podríamos llenar las 3 tablas, la de la simulación, la del calculado y la del medido. Entonces,
dependiendo ya de cada práctica, pues entonces a lo mejor solo vamos a poder llenar 2, la del valor simulado y la del valor calculado. Y la del valor medido, pues no, porque pues no lo estamos haciendo de manera presencial. Ya cuando lo hagamos de manera presencial, pues sí se tendrían que llenar las 3 columnas, los valores medidos, los valores calculados y los valores simulados. Pero bueno, conforme vayamos avanzando, pues ya retomaremos con calma cada uno de estos puntos y les iré explicando cuándo aplica qué y cuándo aplica la otra cosa. ¿Estamos bien? Sí, maestra. Bueno, chicos, si no tienen duda, entonces nos veríamos el miércoles. Vale, maestra. Bonito fin de semana. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Bye. Maestra. Adiós.